Tardes, buenos días a todos. Mi nombre es Bautista Chávez Caputo. Estoy cursando cuarto año de licenciatura en Administración y vamos a continuar con el curso, ¿sí? En este caso vamos a continuar con el módulo 2. En este módulo lo que haremos es profundizar sobre ciertas cuestiones que ya vimos en el módulo 1. En la primera parte hablaremos de ahorro y en la segunda parte hablaremos de ciertas variables relevantes que son importantes a la hora de invertir. Estas variables son tipo de cambio, tasa de interés e inflación. Los objetivos de esta clase o de este módulo son entender el ahorro, su importancia y sus resultados, aprender conceptos básicos de finanzas y poder determinar los impactos de las variables que vamos a ver por cuenta propia, ¿no? Y entender cómo se relacionan. Por supuesto, para estas cuestiones, para entenderlo en profundidad, vamos a aplicar la mayor cantidad de ejemplos prácticos posibles. Así que vamos adelante con la primera parte. Antes de iniciar con la teoría del curso, tomémonos un segundo y pensemos, ¿qué tanto control sentimos sobre el manejo de nuestras finanzas? Preguntémonos cuestiones como si el dinero nos dura mucho en nuestras manos o si ahorramos mes a mes, si ahorramos antes de gastar o si ahorramos después de gastar, si podemos llegar cómodos a fin de mes. Hagamos estas preguntas y en general evaluémonos. ¿Cómo estamos actualmente? Quizá una valoración del 1 al 10 nos daría una perspectiva de dónde estamos, ¿sí? Esto va a ser importante que lo tengamos en cuenta para poder asociar más que nada las cuestiones que vemos a lo largo del curso. Así que hagamos esta pregunta. Si es necesario pausar el video, pausémoslo y continuemos. Iniciemos entonces con la primera parte, el ahorro. ¿Qué es el ahorro según el Club de Finanzas? Es la renuncia del consumo presente a cambio de obtener un mayor poder adquisitivo futuro. Es decir, es el dinero que renunciamos hoy para el día de mañana poder adquirir un bien o un servicio del cual hoy no estamos, digamos, hoy no es posible hacerlo en función de nuestras capacidades actuales. Pero con el ahorro lo vamos a poder lograr. Por ejemplo, un viaje que queremos hacer, un bien que queremos adquirir, quizá alguno está pensando en la jubilación o dinero para invertir y tener ingresos adicionales, etcétera. El ahorro nos sirve para todas estas cuestiones. Más allá de los objetivos que tengamos para ahorrar y que nos, digamos, explicarían la importancia que tiene el ahorro, hay otras tres cuestiones que también hacen del ahorro una cuestión clave e importante en nuestra vida cotidiana. La primera de ellas es el fondo de emergencia. Nosotros lo definimos como la reserva de dinero para gastos inesperados o situaciones de emergencia. Es decir, situaciones que puedan llegar a surgir, que no esperábamos y que requieren desembolsos de dinero, ¿sí? Si bien esto puede parecer una mirada negativa, digamos, o un pensamiento negativo, pero la realidad es que es muy probable que sucedan cosas que no esperábamos y que impliquen gastos, quizá a veces más o menos importantes, pero tener un fondo de emergencia nos permite estar tranquilos, aliviados para que ante estas situaciones tengamos con qué responder. Lo segundo que le da importancia al ahorro es la estabilidad, ya que ahorrar, digamos, no es simplemente guardar dinero y ya, sino que implica un análisis de nuestros ingresos y un análisis de nuestros gastos, lo que nos da mayor conocimiento de nuestra economía y a su vez mayor control para tomar decisiones más tranquilos, más confiados y tomar mejores decisiones, obviamente. Y bueno, la razón por la cual estamos acá, ¿no? La inversión. Sin dinero no podemos invertir. Y la realidad es que el ahorro es el hábito que nos posibilita esta alternativa. Si bien el fondo de emergencia y la inversión ya las mencionamos cuando hablamos de la importancia de las finanzas personales, no queremos dejar de pasar, ¿no? Lo importante que son y también recalcar entonces la importancia que tiene el ahorro en nuestras finanzas personales, ¿sí? Vemos que ayuda a lograr dos de estas cuestiones que ya mencionamos, que son de suma importancia para nuestras finanzas personales. Profundicemos ahora un poco más el concepto de hábito, que es un concepto muy relevante. Vemos que es importante que para que el ahorro funcione debe ser un hábito. ¿Pero qué es un hábito? Es un comportamiento o una acción que se repite de forma regular y automática, casi sin necesidad de pensar en ello de forma consciente.
Tratemos de pensar nosotros en qué hábitos tenemos, ¿no? Capaz que llegamos del trabajo, de la facu, lo primero que hacemos es sentarnos con el celular a mirar Reels, a mirar TikToks. Capaz que no nos damos cuenta, pero dormimos siempre del mismo lado de la cama, o nos dormimos siempre de la misma manera, nos cepillamos los dientes de la misma forma. Cuando subimos al bondi para ir a la facu, no, nos subimos al mismo asiento de siempre, por más que sea otro micro, etcétera, etcétera. Hay un montón de cuestiones eh, que no nos damos cuenta y que hacemos habitualmente, ¿no? Es incalculable el impacto que tienen los hábitos en nuestra vida, ya que gran parte de lo que hacemos está determinado por ello. Un libro que recomendamos que profundiza sobre estas cuestiones y nos va a ayudar a entender un poco lo que vamos a mencionar en este curso es Hábitos Atómicos. Es un libro que desde el Club de Finanzas lo recomendamos muchísimo. Todo el énfasis que pusimos en convertir el ahorro como hábito, nos preguntamos entonces por qué tiene que ser así y qué resultado nos trae. Veamos esto que acabamos de mencionar con un ejemplo. El ejemplo de Juan. Recordemos un poco que Juan tenía un sueldo de $750 mensuales y en el caso que hemos visto ahorraba un 2% mensual. Bien, ahora supongamos que Juan se encuentra ante una alternativa, ante dos alternativas, mejor dicho, que son excluyentes, es decir, que no se pueden realizar las dos a la vez. Entonces tiene que ver cuál le conviene. En la primera situación, en el caso uno, ¿sí? Que nosotros llamamos ahorro de única vez, Juan tiene la alternativa, tiene ahorrado, ¿sí? La mitad de uno de sus sueldos mensuales, es decir, 375, que lo va a invertir durante 5 años a una tasa de interés del 13%, que recordemos que es la tasa que nos da el S&P 500 que hablamos en el módulo uno. Y no va a hacer adiciones mensuales a esta inversión, es decir, que no va a ahorrar dinero adicional para invertirlo. Simplemente invierte sus $375 iniciales y espera retirar el dinero cuando termine la inversión. Y en el segundo caso, en el ahorro de forma regular, va a ser algo al revés. No pone dinero inicial en la inversión, también va a durar 5 años y la va a invertir a la misma tasa, pero ¿qué dinero va a invertir? Va a invertir dinero que va ahorrando mensualmente. Va a ahorrar el 2% de su sueldo, como hicimos en el módulo uno, que son $15 mensuales. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿qué inversión, o mejor dicho, qué forma de ahorro le conviene? Bueno, veámoslo en números, ¿sí? Para poder ver esto mucho más fácil, sin tener que saber mucho de cálculos, podemos utilizar lo que se llama calculadora de interés compuesto, que las podemos encontrar en Google. Yo ahora les hago una demostración en vivo de cómo funciona. Entonces lo que hacemos es googlear calculadora de interés compuesto y seleccionamos la que más nos guste. En mi caso, yo cliqué en Omar Educación Financiera porque es la que más sencillo me pareció que funcionaba. Y colocamos los datos que nosotros vimos en los dos casos anteriores, ¿sí? En primer lugar tenemos el depósito inicial, que en un caso va a ser 350 y en otro cero. La tasa de interés anual, que en ambos casos va a ser la del 13%, ¿sí? Simplemente ponemos los datos acá. La cantidad de años a invertir, que en nuestro caso pusimos 5. Lo importante es que estas dos cuestiones eh, sean iguales en ambos casos, ¿sí? Podemos poner cualquiera, pero que en ambos casos para poder comparar sean las mismas. Luego tenemos la frecuencia anual de interés, ¿sí? Que para simplificarlo es la frecuencia con la cual nosotros adicionaremos capital a la inversión, es decir, la frecuencia con la cual Juan va a ahorrar, que en nuestro caso dijimos mensualmente. ¿Sí? Y por último, las aportaciones adicionales, es decir, cuál es el monto que Juan va a ahorrar por mes. Recordemos que en un caso va a ser 0 y en otro 15. Una vez reemplazados los resultados, lo que nos va a arrojar es un gráfico, eh, básicamente resumiendo los resultados que obtenemos, que lo vamos a ver en las filminas, así podemos sacar conclusiones. Una vez reemplazados los resultados en la calculadora de interés compuesto, vamos a tener un gráfico de este estilo. Este gráfico lo que nos resume es año por año el monto total acumulado en la inversión. Bien, explicamos un poquito los resultados que obtenemos en este caso. En la línea celeste corresponde al ahorro de única vez, es decir, al caso uno, mientras que la línea roja corresponde al caso 2, al ahorro de forma regular. Vemos que al inicio, ¿sí? El saldo
en el caso uno es mayor que en el caso 2. Esto es porque iniciamos con un capital, mientras que en el otro caso no lo hacemos. Bien, y se genera una brecha. Ahora, con el paso del tiempo, vemos que esta brecha se hace cada vez menor. Es decir, que el monto acumulado, ¿sí? En el caso 2 se acerca cada vez más al monto acumulado en el caso uno, hasta un punto de inflexión, acá, donde se igualan los montos ahorrados, ¿sí? Podríamos decir que es al año, a los 2 años y medio más o menos, ¿no? Pero a partir de acá va a suceder lo interesante, que es que el caso 2, ¿sí? El monto ahorrado, o mejor dicho, el monto acumulado en el caso 2, ¿sí? Se empieza a separar del caso uno y empieza a ser cada vez mayor y cada vez con más diferencia, ¿bien? Cada vez con más diferencia, hasta que llegamos al año 5, ¿sí? Donde está la máxima diferencia. Y si seguimos, obviamente, se va a expandir. Esto es lo que nos muestra en un principio, ¿sí? Es que a Juan, ¿sí? Le conviene claramente hacer, ahorrar según el caso 2 debido a que obtendría un importe de $1.258, ¿sí? Monto final al año 5 frente a 716. Estamos hablando de una diferencia importante. Pero la pregunta es ¿por qué sucede esto? ¿Sí? ¿Y qué conclusiones podemos sacar de este caso? Veámoslo. Vayamos entonces con las conclusiones que nos deja este caso. Bien, en primer lugar, podemos decir que la primera conclusión importante que determinamos es que la cantidad no es importante, ya que el monto inicial con el que arrancamos resulta irrelevante, ¿sí? La constancia es lo que nos hace la diferencia. Esto rompe un poco con el paradigma de que, por ejemplo, quizá uno piensa, mira, yo solo puedo ahorrar tanta plata al mes, no es mucho, no hace la diferencia. Y la realidad es que el ejemplo nos mostró que el esfuerzo que podamos hacer de forma constante, de forma regular, la constancia o la regularidad lo definimos nosotros, quincenal, mensual, etcétera, va a ser mucho más importante, nos va a traer mucho más resultados que de cualquier otra manera, ¿sí? Y lo vimos en el ejemplo, ¿bien? Por lo tanto, esto es lo que decimos que el ahorro debe ser un hábito, porque los resultados que nos trae son mucho mayores que si lo hacemos de otra manera. Bien. Y en segundo lugar, la relación esfuerzo-recompensa. Obviamente, al principio, establecer el hábito de ahorrar, ¿sí? Cuesta, ¿sí? Obviamente no es sencillo. A algunos les costará más, a otros les costará menos, pero cuesta de todas formas. Pero si algo que sucede es que el esfuerzo, ¿sí? Que vamos realizando a medida que vamos ahorrando mes a mes, quincena a quincena, va disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Debido a que esto sucede con los hábitos. Llega un punto que lo hacemos de forma inconsciente, lo hacemos sin darnos cuenta. Ese es el poder de un hábito. Y por esto hablamos tanto de ahorro y hábito. ¿Bien? Y como vemos también en el gráfico, la velocidad con la cual de, el ahorro del caso 2 iba aumentando, sí era cada vez mayor, veíamos que era cada vez mayor, y sobrepasaba a la otra inversión, ¿sí? Esto es porque la recompensa que vamos obteniendo va a ir de menor a mayor, ¿bien? Y ya lo vamos a ver, esto lo van a entender bien más adelante por qué sucede. Pero lo que queremos mostrar es que el esfuerzo cada vez irá disminuyendo, el esfuerzo que necesitamos para ahorrar, pero la recompensa que obtendremos va a ser cada vez mayor. Ese es el poder, esto es el poder de un hábito, ¿sí? Y del ahorro constante.